Tuve que mudarme un domingo por la mañana durante los 90 a un pueblo en el campo, cercano a la Sierra Madre Occidental, del lado de Guerrero. La vida es dura en ese lugar, pero desafortunadamente el trabajo en el rancho en el que solía vivir con mis padres terminó en un evento trágico, donde algunos trabajadores causaron un incendio que acabó con la vida de los patrones. Llegamos a este poblado durante la época de lluvias. Yo me sentía un poco positivo de poder mudarme a una zona con más personas y donde podía tomar el transporte público a otro pueblo donde existía una escuela rural en la que se podía estudiar alguna carrera técnica. A mí nunca me gustó la vida del campo y soñaba con estudiar medicina y viajar a una gran ciudad, sueño que comenzó a tomar forma ya que mi padre me permitía acudir a la escuela los sábados. El poblado no era feo, sino todo lo contrario. Aún contaba con algunas casas de estilo colonial que se negaban a ser derribadas por el paso del tiempo. Otras, en cambio, lucían feas. Nosotros vivíamos en una pequeña casa bastante tranquila, la cual apenas contaba con sistema de cañería y luz eléctrica. No tenía todas las puertas. El baño era una letrina apartada de la construcción principal. Aun cuando la casa carecía de ciertas comodidades, para mí era un lujo, ya que por primera vez en mi vida logré tener mi propia habitación. Y eso para mí ya era bastante bueno, aun cuando la puerta que la dividía fuese una simple cortina de tela. En los pueblos pequeños la gente siempre se conoce, pero existían unos vecinos que vivían en una casa en una colina, apartada de todas las demás casas, que no solía tratar con nadie. Rara vez se les veía, pues nunca salían y, cuando lo hacían, viajaban en un gran auto negro de lujo. Eran gente de dinero y la única persona del pueblo que las conocía era una comadre de mi madre llamada Gertrudis. La señora Gertrudis decía que las personas no se dejaban ver porque la mayoría de ellos tenían ciertas deformidades. Esto a causa de que, por querer preservar su riqueza, no se quisieron mezclar con otras personas y tuvieron hijos entre primos hermanos. Decía que la casa era bastante lujosa y antigua, misma donde existía una habitación en la que rara vez se entraba. Casi siempre la mantenían cerrada, pero dentro existía un pozo con una entrada a un manantial subterráneo, el cual la familia creía que poseía propiedades curativas. Cuando comencé a estudiar, me distancié mucho de todo lo que ocurría en el pueblo, incluso de mi familia, pero todo ese tiempo comencé a notar rumores. Ese tipo de rumores en los que se acusa a las personas de practicar brujería, creados, irónicamente, por personas que se dedican a realizar limpias. Y ese tipo de trabajo que para mí también deberían ser considerados como brujería. Resultaba que, por aquel entonces, se mudó una señora extranjera que hablaba mal el español, pero a quien habían visto en diversas ocasiones rondando el panteón por las noches, cosa que a todas las personas del pueblo les parecía extraño. Mi madre se enteró de esto, pues en ese entonces consiguió trabajo como enfermera auxiliar en la única clínica médica en el pueblo. Como la clínica se encontraba a un par de cuadras del panteón antiguo, seguido veían pasar a la mujer y un guardia tuvo el atrevimiento de seguirla. Entonces vio cómo la mujer entraba, formaba un círculo de fuego justo en medio de las dos tumbas más antiguas, y después comenzaba a realizar una serie de ritos en su lengua extranjera. Yo vi una vez a la mujer, pero a mí no me pareció nada extraña. Hasta se parecía a una maestra de la escuela, a quien a veces veíamos dando clase en otro salón. Además, en el pueblo no existía persona alguna que tuviera parientes en el panteón antiguo, pues las tumbas datan del año 1800 en adelante. Ya no enterraban a nadie allí. Y el sitio no era demolido, ya que a veces atraía turistas. Cuando escuché los rumores acerca de la extranjera, pensé en que tal vez esa mujer sí tendría allí enterrado algún ancestro. El caso es que esta mujer comenzó a frecuentar a la familia más cerrada del pueblo, aquella que nunca se le veía sino era en su auto. Esto trajo otro rumor, esta vez de la voz de doña Gertrudis, quien decía que la extranjera sí era una especie de bruja vidente que pidió acceso al manantial de la casa. Esto con la promesa de encontrar realmente las aguas milagrosas que sanaría de una vez por todas a los dueños de la casa.
Pasaron los años y yo concluí mis estudios de bachillerato. Luego ingresé a la Facultad de Medicina. Durante ese tiempo me fui a vivir al Estado de México y no visité a mis padres en varios años. Esto me hizo sentir culpable, pues mi padre había enfermado de diabetes y se le complicó al grado que perdió uno de sus pies. Por este motivo, pedí que me permitieran realizar mi internado en la clínica de mi pueblo, cosa que costó mucho trabajo. Al final terminé logrando mi objetivo y regresé al pueblo que me vio crecer. Estando allí, pude conocer más de cerca a aquella familia misteriosa, quienes me contactaron para que los asistiera personalmente. Supe entonces de sus deformidades y del por qué no se dejaban ver nunca en persona. La esposa padecía una enfermedad parecida a la esclerosis múltiple, y todos los hijos tenían la piel verdosa y algo extraña. No encontré algún síndrome que explicara al 100% el padecimiento de los hijos, pues incluso su piel se veía algo escamosa. Sus ojos necesitaban ser constantemente hidratados, pues sufrían de sequedad. El marido era el que más mal estaba. El hombre parecía uno de esos vampiros del cine antiguo, totalmente calvo y con la piel más pálida. También conocí a una mujer extranjera, quien para ese entonces vivía con ellos. Su nombre era Sadi. Sadi era originaria de Hungría. Decía que si tenía algunos parientes enterrados en el antiguo cementerio. Yo le pregunté que cómo era esto posible, y ella me explicó que realmente no eran parientes sino ancestros. Allí estaban enterrados sus tatarabuelos, y según sus creencias les pedía consejo y sabiduría. La familia se apellidaba Montelongo, y pronto me otorgaron entera confianza. La verdad que yo entendía por qué eran tan cerrados, y es que más que nada se avergonzaban de sus enfermedades. Aparte, la señora me decía que querían evitar chismes, cosa que me hizo pensar en que hicieran lo que hicieran, las personas del pueblo siempre hablarían. Yo, en cambio, hasta el día de hoy que comparto este relato, siempre mantuve silencio de todo en cuanto vi y viví con la familia Montelongo. Llegó un tiempo en que el señor de la casa enfermó de gravedad, y me pidieron quedarme en la aterradora casa. Me asignaron una habitación en la casa de huéspedes, misma que se encontraba en el patio trasero y contaba con todas las comodidades que podrías imaginar. Una noche después de dar una vuelta al señor, de regreso a mi habitación vi correr a una joven muy delgada. Conocía a varios de los hijos y había una, la hija menor, a quien no conocía, pues tenía entendido estudiaba en el extranjero. Salí al patio y mientras caminaba hacia la casa de huéspedes, vi a esta chica parada mirándome fijamente desde la puerta de acceso al patio. Era de un color muy blanco pálido. Su cabello era bastante largo y lacio, sus labios más rojos que el carmín, y sobre la cabeza llevaba una tiara de algún material hermoso. Además, iba vestida con vestido blanco y largo. Quise acercarme a ella, pero ella al verme se escondió deprisa. Yo no quise incomodar, pues era obvio que era tímida. Además, si se trataba de la hija que venía del extranjero, ya me tocaría atenderla como médico. Al día siguiente salí en dirección a la clínica. Revisé primero al señor de la casa, lo mismo a la señora, y su estado de salud no mejoraba, pero tampoco empeoraba. De salida me encontré con Sadi, a quien le pregunté si no sabía si alguien más habría llegado a la casa durante la noche, cosa a lo que ella me dijo que no. Además, me aconsejó no prestar mucha atención a los rincones de la casa, ya que ésta, al ser tan vieja, había sido testigo de mucho sufrimiento, y a veces los espíritus más peligrosos son forjados a causa de ello, y que ignorarlos les restaba fuerza, pues a veces tomaban una forma que fuera atractiva para sus víctimas. Yo no le respondí a la mujer y me fui a dar consulta, pero durante el resto del día resonó en mi cabeza el extraño diálogo de Sadi. Además, no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella bella mujer, quien me pareció demasiado vívida y real como para que fuera un espectro o un sueño. Comenzaba a pensar que su rostro era parecido al de un hermoso sueño. Aquel día, después de dar consulta, fui a atender a mi padre, quien cada vez presentaba un terrible estado emocional,
y es que él siempre fue un hombre acostumbrado al trabajo de campo y a ser una persona inquieta. Pasó a estar postrado en una silla de ruedas todo el tiempo, viendo cómo poco a poco también sus sentidos se deterioraban. Intenté darle antidepresivos, pero él se negó. Entonces le sugerí que buscara un pasatiempo, como la lectura, el armado de rompecabezas, y esto sí lo aceptó. Cada que podía, me encargaba de traerle un par de libros y de rompecabezas. Ese día le llevé a mi padre un rompecabezas y me puse a armar junto a él cuando me llamaron por teléfono. Me requerían de urgencia en la casa Montelongo, pues el señor había enfermado y estaba muy grave. Apenas llegué, volví a ver a esa bella chica sentada en la sala. Era real. No entró conmigo a la habitación. Nadie más que la esposa, una enfermera y yo podíamos hacerlo, pues manteníamos la limpieza y esterilización del cuarto, con extrema dedicación, ya que cualquier contacto con bacterias podría significar la muerte del señor, cuyo cuerpo estaba cubierto por ampollas. Tuvo una crisis respiratoria y por eso era la emergencia. Le suministramos un medicamento y lo pudimos estabilizar. Sinceramente, a mí no me parecía calidad de vida la que llevaba aquel hombre, pero tanto su familia como él no deseaban que falleciera y querían prolongar su vida lo más que se pudiera, aun cuando ésta fuera pura agonía. Una vez que se estabilizó, me invitaron a desayunar una doméstica que también les asistía, quien, por cierto, ella nunca había visto al señor Montelongo en persona, y según supe, la mujer le tenía miedo por varios rumores que le contó doña Gertrudis, quien trabajó en la casa antes que ella. La mujer creía que el estado de salud de toda la familia era a causa de una maldición que caía sobre ellos. Se decía que habían venido huyendo de España y que el señor compró exactamente ese terreno, no solo por su manantial escondido, sino porque encontró antiguas energías que usó para su beneficio con ayuda de una bruja, y así consiguió hacerse rico en poco tiempo y obtener una vida tan larga. Yo no creía en esos rumores, porque a lo poco que sabía la familia ya llevaba mucho tiempo enferma, y el señor tenía al menos 10 años encerrado en su cuarto esterilizado. En la mesa se sentó la señora, 2 de sus hijos, Sadi y yo. Mantuve la esperanza de ver a la bella chica, pero ésta no se arrimó a la mesa. Siendo imprudente, le pregunté a la señora de la casa si había llegado su hija mayor del extranjero. La mujer guardó un silencio incómodo, mientras que Sadi me volteó a ver con cara de desaprobación. Yo me sentía avergonzado, pero la mujer rompió el silencio diciendo que su hija sí había llegado, pero que no se encontraba en la casa, pues no había llegado viva. No quise continuar con preguntas, mucho menos decirle que yo la había visto ya 3 veces y que incluso me acompañó a la habitación de su padre. Lo único que me atreví a decir es que si me podrían mostrar una foto de ella, y la señora muy amablemente me dijo que en la parte de arriba de la casa, en la sala de estar, había un enorme cuadro de ella, mismo que habían mandado a fotografiar, pues sabían que estaba enferma de gravedad y no viviría mucho tiempo. Terminando el desayuno, subí a la segunda planta y encontré el cuadro. Para mi sorpresa, sí era aquella bella chica. En ese momento sentí un escalofrío, pues para mí verla a ella era tan real, que en verdad no pensé ni creía que se tratara de un espectro, pues su piel, el color de sus dientes y su cabello se veía demasiado hermoso como para pertenecer a un cuerpo muerto. Aquella tarde volví a recibir una llamada, esta vez de la clínica, donde se había acumulado mucho trabajo. En ese mismo momento, en consulta, había más de 3 personas decían estar enfermas a causa de la bruja que hospedaba en su casa la familia Montelongo, y me recomendaban salir de la casa de inmediato, pues pronto la maldición caería también sobre mí. Yo no contradecía su sugerencia, les decía que pronto regresaría a casa de mis padres, pues el estado del señor era demasiado grave, y no esperaba que durara más de una semana con vida. Me llegó un rumor de que criaturas sobrenaturales acechan en el panteón antiguo y que la culpable de estas apariciones era la bruja Sadi. Yo les dije a las personas que guardaran la calma,
y que todo podría tener una explicación racional. Mas las personas me retaron a acudir al panteón un sábado por la noche, que era cuando habían visto a esas criaturas de la noche aparecer. Yo me reí de su propuesta y les aseguré que ese mismo viernes pasaría a investigar en persona lo que allí estaba ocurriendo. Por aquellos días, el señor Montelongo tuvo un paro cardiorrespiratorio, del cual no pudimos salvarlo. Un día antes, me dijo que no temía por su vida, sino por su alma, y me hizo una petición de lo más extraña. Me pidió que escribiera un diagnóstico médico, en el cual yo prohibía que su cuerpo fuese exhibido en una velación tradicional, pues sabía que era mentira, ya que él padecía un problema congénito. Debía decir que padecía una enfermedad altamente contagiosa y debería ser cremado de inmediato, y que sobre todo no permitiera ni a su mujer ni a Sadie acercarse a su cuerpo. Quise honrar su petición y escribí un informe de la causa de muerte. Luego ordené a la funeraria que lo mandaran cremar de inmediato, acción que molestó muchísimo a la señora de Montelongo, quien a partir de entonces comenzó a comportarse de manera grosera conmigo. No hubo cuerpo. La familia hizo una velación a puerta cerrada, impidiendo que las personas del pueblo accediera, como era la costumbre, mantenían su privacidad. Yo asistí un rato al velatorio y de momento no vi nada extraño, solo las personas que acudieron, quienes lucían tan raras como la propia familia Montelongo, cosa que me hizo pensar en que en verdad eran una familia que habían tenido hijos entre parientes. Ese rato que estuve, la señora prácticamente me corrió de la sala en la que velaban las cenizas del señor. No me fui de la casa de inmediato, pues en el sillón me volví a encontrar al espectro de aquella joven, quien nuevamente no parecía el espectro de un muerto. Volví a hablarle, pero ella no respondía, solo me miraba y sonreía. Salí de la casa preocupado, y en el jardín frontal de la casa, sobre una fuente de cantera, estaba sentada Sadie, fumando un cigarro. Ella me mencionó que lo mejor para mí era alejarme de la casa, pues no creía que la señora me siguiera pagando, además de que la gente del pueblo no tardaría en meterme en chismes, alegando que yo mismo era parte de un culto de brujos satánicos, cosa que para ella era ridículo, y eran solo creencias estúpidas de personas que no saben realmente de lo que trata la magia. Yo no quise seguir su charla. Para este punto no sentía mucha simpatía hacia Sadie. Regresé a casa de mis padres. Les dije que pensaba quedarme con ellos de nuevo, y la noticia les trajo mucha alegría, pues aparte de que estaría más tiempo con ellos, también deseaban que saliera de esa maldita casa de una vez por todas, pues además de que tenían miedo por mi vida, había escuchado rumores en el pueblo que obviamente no creyeron, pero que la gente sabía cómo ensuciar la reputación de las personas con esos rumores. Yo les dije a mis padres que lo que dijera la gente me tenía sin cuidado, pues yo me dedicaba a salvar sus vidas y era demasiado importante como para que quisieran deshacerse de mí. No esperé a que la señora Montelongo se despidiera de mis servicios. Me presenté de inmediato por mis cosas y ella pareció feliz de que dejara la casa. No lo dijo, pero su expresión mostraba una enorme sonrisa. Antes de irme, le dije que siempre estarían mis servicios a sus órdenes para cuando fueran requeridos. Al salir de la casa, estando ya sobre el camino que llevaba de vuelta a la calle, vi parada en la puerta a la mujer que había estado viendo, solo que en esta ocasión me pareció que las cuencas de sus ojos estaban vacías y de sus labios escurría un chorro de sangre. En ese momento sentí un vacío y una pesadez en la espalda. El día siguiente estuvo plagado de rumores acerca de la velación del señor Montelongo. La gente hablaba de que Sadie y la esposa del señor habían aprovechado el cadáver para realizar una especie de misa negra. Yo personalmente me encargué de aclarar a las personas que esto no podía ser posible, ya que yo mismo mandé cremar el cadáver del señor por cuestiones médicas. Una de las mujeres del pueblo acudía a consulta al menos 2 veces por semana. Ella me preguntó si ya había comenzado a investigar algo en el panteón antiguo, promesa de la que ya me había olvidado,
Le dije a la señora que ese mismo viernes estaría allí, que a fin de cuentas, con la muerte del señor Montelongo, me quedaría más tiempo libre. La señora me agradeció, pero también me advirtió que debería tener mucho cuidado. Luego me obsequió un crucifijo de madera bendita y me dijo que el mal suele tomar la forma de aquello que más deseamos para atraparnos. Ese mismo viernes acudí al Panteón Antiguo justo después de mi guardia. Por aquellos meses me tocó que llegaron otros 2 practicantes, y fue mejor para mí, pues de aparte de tener un mejor apoyo, también tuve con colegas con quienes hablar. Uno de ellos era mujer, Claudia, y fue ella quien hizo más amistad conmigo. Incluso le conté acerca de mis intenciones de acudir a investigar al Panteón Antiguo. Ella se interesó demasiado en el asunto y me pidió que le permitiera acompañarme, petición a la que accedí. Nos dirigimos al panteón y ante las puertas retiramos la cadena que solo estaba sobrepuesta. Al principio no vimos nada extraño. Nos sentamos en una banca y al poco rato detecté un aroma bastante peculiar, pero conocido. Olía a carne quemada. Luego vimos cómo se alzaba una fogata frente a la tumba más alejada. Nos acercamos. Entonces vimos a Sadie realizando su tan famoso ritual frente a la tumba de sus ancestros. Pero en medio del círculo de fuego estaba aquello que causaba el aroma. Eran trozos de carne y huesos humanos. La mujer tenía el rostro demasiado pálido, como si se hubiera cubierto la cara con cenizas y sus ojos parecían salirse de sus cuencas. Rezaba frases en su lengua extranjera. Hasta allí todo nos parecía extraño, pero nada como lo que estaba por ocurrir. En ese momento, dentro del fuego, se formaron unas sombras que luego tomaron la forma de una bestia, que brincó hacia la parte trasera del panteón. Momentos después comenzamos a escuchar unos extraños gruñidos a nuestras espaldas. No eran parecidos a los de un perro, ni a los de un gato. Era algo más parecido a los sonidos que produce un cocodrilo. Comenzamos a asustarnos, comenzamos a caminar de regreso, pero en la entrada alguien nos esperaba. Era el espectro, pero en esta ocasión lucía tal como cuando abandoné su casa. Sus ojos no tenían pupilas. Un chorro de sangre escurría por sus labios. Iba totalmente desnuda, y gracias a la lámpara que iluminaba la calle, vimos cómo su pecho estaba abierto por la mitad, dejando al descubierto una mancha roja. El espectro se acercó a mi compañera, y con un gesto sobrenatural, la tomó del rostro y el cabello, y lanzó un grito que nos heló la sangre. Al mismo tiempo, yo sentí como varias manos me tomaban del cabello y la cara. Luego me tiraban hasta unas ramas con espinas. Segundos después pude ponerme en pie, lo mismo Claudia, que se puso histérica, y la llevé corriendo de vuelta a la clínica sin mirar atrás. Llegando a la clínica, le di un relajante y tomé otro. Hablamos un poco de lo que experimentamos. Ella me dijo que aquel espectro le dijo que si no se alejaba del pueblo, ella misma vendría por ella y la arrastraría al infierno. Al recordar estas palabras se puso a llorar con desesperación. Intenté darle ánimo, pero ante una situación así no se puede hacer la gran cosa, ya que yo mismo me encontraba demasiado asustado. Decidimos no volver al Panteón Antiguo. Tardamos un par de días en que se relajaran las cosas, y justo cuando nos olvidamos del asunto, Claudia me dijo que la señora Montelongo le contrató para que atendiera a uno de sus hijos, que padecía una fuerte debilidad pulmonar. Yo le recomendé que no lo hiciera si no deseaba volver a ver a la bruja y al espectro, pues en esa casa se encontraban, pero a Claudia pareció no importarle, pues según ella lo que pasamos esa ocasión en el panteón fue solo una alucinación debido a la sugestión a causa de lo que nos contaron que sucedía allí. Yo no deseé contradecirla, pero le sugerí que tuviera cuidado, pues era mucho lo que se contaba acerca de la familia Montelongo. Claudia no soportó ni una noche en la casa Montelongo. No deseo hablar mal de su desempeño como médico, pero era bastante novata. Esa misma noche me vinieron a hablar a mí, pues el paciente entró en crisis. Acudí de inmediato. Logré establecer al muchacho, a quien había atendido un par de veces, pero cuya enfermedad no se le notaba tan avanzada como en esta ocasión.
El pobre muchacho no alcanzaría aún ni los 25 años y ya se veía muy acabado. Estaba demasiado delgado y pálido. La enfermedad lo había envejecido. La verdad no entendía por qué tuvo un deterioro tan rápido. Prácticamente el muchacho se veía como su padre antes de morir. Incluso su piel estaba arrugada, su cabello encanecido. La señora Montelongo me pidió que volviera a la casa, pues necesitarían que cuidara de su hijo, y a cambio me pagarían bien, además de que tendría nuevamente acceso a la casa de huéspedes de manera indefinida. Así cuidaría a su hijo. Yo podría seguir habitando allí si así lo deseaba. Le dije que no se preocupara, que yo atendería a su hijo y a toda la familia tal y como lo había hecho antes. Le dije a Claudia que, si lo deseaba, podía ocupar una de las habitaciones de la casa de huéspedes y entre los dos atender a la familia Montelongo, pero ella se negó. Me dijo que esa casa le causaba pánico, pues juraba que lo que le ocurría al hijo no era una simple enfermedad, además de que le pareció ver al espectro que vimos previamente en el panteón antiguo, rondando la sala y los jardines. Se me hizo curioso que me dijera haber visto al espectro, cuando no duró más que una noche en la casa. Acepté que no se quisiera quedar y después de mi guardia llevé de nuevo mi maleta a la casa Montelongo. En mi casa, mi madre me pidió que no regresara a esa casa, pues había tenido terribles pesadillas en las que yo acababa mal. Por aquel entonces yo estaba pagando mejoras en la casa de mis padres, además del medicamento de papá, y le expliqué a mi madre que necesitábamos el dinero, al menos en lo que terminábamos de arreglar la casa. Recuerdo que por aquellos años las personas del pueblo comenzaron a migrar, sobre todo los más jóvenes. Algunos se fueron a varias ciudades en otros estados, otros se fueron a Estados Unidos. Quedaron casi solamente personas mayores en el pueblo. Claudia pidió que le enviaran a cubrir su internado a un hospital en Querétaro, y mi compañera terminó abandonando la carrera. Era demasiado joven y con muchas dudas. Esto me dejó nuevamente solo, acompañado de un par de enfermeras en la clínica. Otra persona que abandonó el pueblo fue Sadie, y con la partida de la bruja las cosas se tranquilizaron. Las personas ya no hablaban acerca de criaturas que escapaban del panteón antiguo, ni tampoco había enfermedad. La clínica estaba casi siempre vacía. En la casa Montelongo, la salud del muchacho no mejoró, pero tampoco empeoró, estaba estable. Una noche me llamó la señora. Ella misma había comenzado a sufrir un deterioro en su estado de salud. Tuvimos que instalarla en una habitación sanitizada también. Juro por Dios que lo que le ocurría a esa mujer nada tenía que ver con una explicación médica o racional, pues puedo jurar que, aun cuando la habitación estaba totalmente cerrada y bien iluminada, escuchaba como si varias serpientes se arrastraban por el piso. También veía sombras en las paredes. Estas sombras se le echaban encima a la mujer. Yo intenté no entrar en pánico, pues mi deber como médico era atender a la mujer. Pero aún así, mientras realizaba sus cuidados, me puse a rezar. Recé varios credos, el Padre Nuestro, todas las oraciones que lograba recordar. En eso, la mujer, que estaba sedada, comenzó a hablar con una voz ronca, casi como si se tratara de un hombre. Era como si algo dentro de ella se hubiera apoderado de su cuerpo. La mujer comenzó a realizar ciertos movimientos con las manos y hablaba mezclando el español, con un lenguaje que no tenía sentido. De las pocas palabras que pude entender, decía que hacía años que ella no era humana y que necesitaba alimentar algo en las cisternas de la casa, o pronto se cobraría la vida de sus demás hijos también. Luego comenzó a hablar en esa lengua extraña y después dijo que dio a luz a felinos y reptiles. No deseé hacerle mucho caso a lo que la mujer decía. Al principio sí me asusté, pero luego pensé que todo era a causa de su estado delicado de salud. Pero por más que deseara pensar en ello, algo me decía que no, que esa voz no provenía de sus cuerdas vocales, sino que existía algo dentro de ella, peleando por controlar su cuerpo. Aquel ataque se le pasó después de una hora, y cuando estuvo estable mandé llamar a la enfermera particular, pues ella era quien se quedaría esa noche velando a la señora,
Yo tenía que ir a cubrir mi guardia, aun cuando no hubiese pacientes. Mi deber primero era con la gente del pueblo. Fue una guardia pesada. Tuve que atender a un par de rancheros que tenían heridas de bala. Estuvo la policía custodiando. Decían haberse visto involucrados con la cosecha de hierbas prohibidas. Yo me sentía demasiado cansado, y en mi cabeza hacían eco las palabras de la señora Montelongo. Me negaba a creer. Algo me decía que dentro de esa habitación existía algo aún más aterrador que la bruja Sadi, algo que era la raíz de la maldición que caía sobre la propia familia. Cuando desapareció Sadi, también dejé de ver al espectro, al menos no la vi nuevamente en la casa, pero sí regresó a mis sueños. Cuando regresé a revisar a la familia Montelongo, encontré a la enfermera en un muy mal estado. Me dijo que no soportaría trabajar más allí, que no le importaba que la paga fuera demasiado buena, pero estaba segura que en la casa habitaba algo demasiado malo, y que si no se iba a tiempo, también la consumiría a ella. Yo le dije a la mujer que podíamos llevar a un sacerdote, para ver si así las cosas en la casa se calmaban, pero ella me dijo que apenas lo propusiéramos eso a la señora o a los hijos, vería cómo se negarían, peor aún. No creía que el cura del pueblo deseara entrar a la casa Montelongo. Intenté contactar con el cura de la iglesia por medio de mi madre, quien era buena amiga de él. Era un hombre de mediana edad, bastante alto y con algo de sobrepeso. El hombre amablemente accedió a platicar conmigo. Me habló acerca de la familia Montelongo, quienes nunca se habían arrimado a la iglesia, a excepción de que muriera algún miembro de la familia. Sabía que no eran originarios de México, sino que el señor de la casa llegó desde España durante la Guerra Civil. Me dijo que de ninguna manera entraría a la casa Montelongo, no porque sintiera miedo, pues Dios estaba de su lado, pero que aquello que habitaba bajo la casa Montelongo nada tenía que ver con Dios. Aún así, dijo que me ayudaría, pero que tendría que estar solo en esta cruzada contra el mal. Y me recomendaba que una vez que llevara a cabo el ritual que me encomendaba, me saliera de la casa y no regresara jamás. Mantuve en mente las palabras del sacerdote, pero no creía que una simple vela y agua bendita fueran suficientes para calmar un mal como el que invadía la casa Montelongo. Además, la enfermera ya no había regresado, y como asistente tomé a una señora del pueblo que a veces realizaba voluntariado en el hospital. La última noche que pasé en la casa Montelongo transcurrió en tranquilidad. Tanto la señora como el hijo estaban bastante estables. Nos tomamos un descanso en la salita de estar, una que daba al corredor que llevaba a la habitación donde se encontraba el manantial. Tomábamos algo de café con pan cuando comenzamos a escuchar un sonido espantoso proveniente del pasillo. Era un sonido difícil de explicar, pero a mí me pareció como ese sonido que hacen los cocodrilos. También parecía como si se estuviera estrangulando a alguien. De pronto, tanto la puerta de la habitación donde estaba el manantial como la que daba al patio se abrieron por sí solas. Caminé para ver qué era lo que ocurría. Apestaba agua estancada y a muerto. Vi entonces el tan famoso manantial, que más bien era una cisterna llena de agua estancada, llena de algas y otros objetos que flotaban. Parecían trozos de carne ya muy descompuesta. Luego vi que dentro del agua algo comenzó a moverse, creando una especie de remolino. Llamé a la señora, quien de inmediato acudió, pues tenía más miedo de estar sola en la sala que de ver lo que había dentro de esa habitación. De pronto vimos a una criatura que nos dio miedo. Vimos emerger de entre las aguas a un ser que parecía un sapo, pero con rasgos de ser humano. Sus ojos eran amarillos. Lo peor de todo era que la criatura sonreía maliciosamente y de forma antinatural saltó del agua y se paró en el techo de la habitación. Para ese momento, tanto la señora como yo entramos en pánico y nos echamos hacia atrás. Intenté cerrar la puerta, pero algo detrás me lo impidió. Corrimos en dirección a la entrada. La señora salió corriendo, yo le seguí, pero justo cuando estaba por atravesar la reja de entrada a la casa, sentí mucho remordimiento de abandonar a la familia Montelongo, pues mi deber como médico era para los pacientes. Intenté recordar lo que el cura me dijo.
Cargaba en mi mochila el cirio y el agua bendita que me encargó. Luchando contra mi instinto de querer salir corriendo, volví a entrar en la casa. De inmediato subí a la habitación de la señora, donde tanto ella como su hijo se encontraban bajo una crisis respiratoria. Mi labor me distrajo del miedo que sentía. Procedí a estabilizarlos. Recuerdo escuchar a la lejanía ese maldito sonido que emitía la criatura, pero intenté concentrarme en los pacientes. Esa noche guardé el valor suficiente para salir de la habitación y colocar sobre una mesa el cirio, luego arrojar el agua bendita en todas direcciones y lancé los rezos que me indicó el cura. No sé si la criatura habrá regresado a su estanque o si habrá escapado hacia el campo mientras no la veía, pero esa misma noche, cuando la señora Montelongo pudo recuperar la conciencia, me pidió que llamara a una familiar suya. Luego me indicó que quedaba relevado de mi servicio. Me pagó mucho más de lo que acordamos. Luego me pidió que dejara la casa sin miedo, pues su familiar llegaría al amanecer. Con el dinero arreglé la casa de mis padres. Al año mi padre murió y mi madre prefirió vender la casa e irse a vivir conmigo a Ciudad de México. Según supe, la casa Montelongo fue derribada y en su lugar fueron construidos unos departamentos. Yo solo espero que esa criatura haya vuelto al abismo del que salió, lo mismo que la bruja Sadi, de quien no dudo se haya aprovechado de la desgracia de la familia Montelongo. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.